Entonces, acompáñame a leer, por favor, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12. So please join me in reading Genesis chapter 4, verses 1 through 12. Me va a estar traduciendo mi hermana para los que están viendo eso en internet. Estamos teniendo una única reunión hoy por ser 1 de enero. Entonces estamos juntando todas nuestras reuniones y tenemos una bilingüe. Entonces yo voy a leer en español y si tienes tu Biblia en inglés, por favor, acompáñame en inglés. As you can see, we will have this translated because this will be our only service today, and we will also be where we are broadcasting it live on the internet. So if you have your Bibles with us, please follow along in English as we read in Spanish this chapter passage in Genesis. Dice, eso es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. Me gusta como lo dice la Reina Valera, dice que dio la más gorda de sus corderos. Está chistoso eso. Dice que eran las primeras de sus crías del rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras que estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. Y la tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás vagabundo sobre la tierra. ¿Me acompañas para orar? Padre, te damos gracias por esta oportunidad de observar la palabra, de ser enseñados por ella. Lord Jesus, we do thank you for the opportunity to observe your word and to be taught through it. Y al observar este contraste entre Caín y Abel y su corazón, Padre, te pido que nos hables a nuestro corazón. And Lord, as we see this contrast between Cain and Abel, we do pray that you would speak to our hearts. Que nos ayudes, que nos dirijas, That you would help us, that you would lead us, que nos instruyas. and that you would instruct En nombre de us. Jesús. In Jesus' name. Amén. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo yo honrar a Dios? I don't know if you've ever asked yourself, how can I honor God? La respuesta es muy sencilla. And the answer is very simple. Si ves en la Biblia, existe algo que se llaman los 10 mandamientos. If you see the Bible, there is something that is called the Ten De Commandments. los 10 mandamientos, los primeros 2 hablan de nuestra relación con Dios. Out of the Ten Commandments, the first 2 speak of our relationship with God. Y los últimos 8 hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. And the last 8 speak of our relationship with our brethren. Nos dice cómo debemos de relacionarnos a Dios, cómo podemos honrar a Dios. And it says how we can relate to God and how we can honor God. Éxodo 20:3 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Exodus 20, chapter 20, verse 3 says, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Dios solamente da 2 mandamientos acerca de la forma que nos relacionamos con Él. So God only gives 2 commandments regarding the way we relate to Him. Dice, no tengas ningún otro Dios He says, you shall have no other God, y no adores ninguna imagen. and do not worship any image. No veneres ninguna imagen. Do not honor any image. No dependas de ninguna imagen. Do not depend on any image. Ahora,
Nosotros como cristianos evangélicos normalmente tomamos este versículo para agarrar a pedradas a nuestros amigos católicos. Now, we as evangelical Christians sometimes take advantage of these passages and we throw stones at our Catholic brothers. Y decimos, ves, no debemos de tener imágenes. And he says, you see, we're not supposed to have any images. Pero, ¿sabías tú, y a lo mejor voy a matar algunas vacas sagradas, ¿sabías tú que la imagen más venerada en México no es la de la Virgen? Now, I'm going to tell you something, and I might, get in trouble for this, but did you know that the most worshipped image in Mexico is not the Virgin of Guadalupe? Hay una imagen que es venerada por personas de todo tipo. There is an image that is worshipped by all sorts of people. Católicos, evangélicos, Catholics, evangelics, ateos, atheists, gente que simplemente no es religiosa. people that might not even be religious. Ellos adoran una imagen. They worship an image. Ricos, pobres, adultos, jóvenes. Rich, poor, adults, youth. ¿Sí sabes cuál es la imagen que todo mundo adora? Do you know what is that image that everybody worships? La imagen de Diego Rivera. The image of Diego Rivera. Entonces, ¿por qué? You might say, what? What do you mean? Diego Rivera es el rostro del billete de 500 pesos. Diego Rivera is the man whose face is on the 500 peso bill. Esa es la imagen más adorada en México. And that is the most worshipped image in ¿Sabes Mexico. cuál es la segunda imagen más adorada de México? Do you know which is the second most worshipped image La in de Mexico? Sor Juana Inés de la Cruz. The one of Sor Juana Inés de la Cruz. Porque ella es el rostro del billete de 200 pesos. Because her face is on the 200 peso bill. La tercera imagen, la de Nezahualcóyotl. And the third image is that of Nezahualcóyotl. La cuarta imagen, la de Morelos. The fourth image, Morelos. Y por último, el pobre Benito Juárez que le tocó el billetito de 20 pesos. Finally, poor Benito Juárez, whose face is on the 20 peso bill. La Biblia nos dice que el amar el dinero es una forma de idolatría. The Bible teaches us that loving money is a form of idolatry. Jesús sabía esto. And Jesus knew this. Y eso es interesante, a lo mejor no lo sabes. Jesús pasó el 25% de su tiempo hablando del dinero. Now, this is interesting, and you might not know this, but Jesus spent 25% of his time speaking about money. Porque él entendía que para adorar a Dios no puedes tener ídolos. Because he understood that in order to worship God, you could not have idols. Y el ídolo más común, la imagen que más veneramos es el dinero. And the most common idol, the image we worship the most, is the God of money. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno o amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Matthew 6:24 says, "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." Es imposible adorar a Dios y ser esclavo del dinero al mismo tiempo. It is impossible to worship God and at the same time to be a slave of money. No podemos servir dos amos. We cannot serve two masters. Pero no es que el dinero sea malo Now, this doesn't mean that money is bad o que tener dinero de alguna forma te hace un idólatra. or that having money in some way makes you an idolater. Dice Eclesiastés 10:19b. Now, Ecclesiastes 10:19 Dice, el dinero sirve para todo. says, "But money answers everything." Esta es la actitud correcta. This is the correct Hay attitude. dos formas de ver el dinero. There are two ways to see money. El dinero es mi Dios y hago todo lo posible por obtenerlo. Money is my God, and I will do everything in my power to get it. O Jesús es mi Dios y hago todo lo que puedo para servirle. Or Jesus is my God, and I will do everything I can to serve him. O usas tu dinero para servir a Dios You can either use your money to serve God, o sirves al dinero como tu Dios. or you serve money as your God. El dinero no es malo, Money is not bad. simplemente no es lo más importante. It's simply not the most important Jesús thing. dice, no te preocupes por lo que vas a comer o lo que vas a beber. Eso es lo que se preocupan aquellas personas que no conocen a Dios. Jesus said, "Do not worry about what you will eat or what you will drink." That is what people who do not know God worry about. Dice Mateo 6:33, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Matthew 6:33 says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Eso es lo chido.
Para el cristiano, el dinero es un recurso, no un Dios. Now, this is cool because for a Christian, money is a resource, not a God. Si lo tenemos, chido. If we have it, cool. Si no lo tenemos, chido. If we don't, cool. Pablo dijo, yo he aprendido a estar en abundancia y a estar en escasez. Paul said, I have learned to be in abundance and I have learned to be with nothing. Podemos vivir felices sin un 5 en el banco o siendo millonarios, porque para nosotros nuestro gozo no depende de nuestro dinero, depende de nuestra relación con Jesús. We can live happily if we don't have a dime in the bank account or if we're millionaires because our joy does not depend on our money. Our joy depends on Jesus. La persona promedio es un esclavo del dinero. And the average person is a slave to money. Para la persona promedio, su felicidad depende casi al 100% de su dinero. For the average person, their joy and happiness depends almost 100% on their money. Si obtienen un bono en el trabajo, So if they get a bonus at work, es lo máximo. that's the maximum. Si pierden dinero de alguna forma, And if they somehow lose money, están devastados. they're devastated. El cristiano entiende, el dinero sirve, pero el dinero no es un Dios, no es un amo, no es lo que determina mi bienestar espiritual. A Christian understands that yes, money can help, but money is not our God and should not determine our well-being. Usamos nuestro dinero para servir a Dios. We use our money to serve God. Mateo 6:19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Matthew 6:19 through 21 says the following: Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be Donde also. está tu tesoro, está tu corazón. Where your treasure is, your heart is. Tu tesoro demuestra qué es lo que amas. Your treasure demonstrates what is that Donde you love. utilizas tu dinero demuestra lo que amas. And how you use your money, what you invested in, shows what you love. Y no es dar porque te sientes mal. And this is not about giving because you feel bad. Esta es una meta que siempre nos hemos propuesto en Horizonte. This is a goal we have always had in Horizonte. Jamás queremos que la gente dé porque se sienta manipulada. We have never, ever wanted people to give because of any feeling of manipulation. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. The Bible says that God loves a cheerful giver. ¿Sabes? Lo que tú amas no te cala tanto gastar dinero en lo que tú amas. You know, when you love something or you love someone, it doesn't hurt so much or it doesn't sting to spend the money on it. Si a ti te encanta, vamos a decir, la buena comida. Let's say you love good food. No te cala tanto ir al valle y gastar un poco de dinero en comida. You don't mind so much going to the Valley of Guadalupe and spending some money on some good food. Pero cuando eres como mi papá, But when you're like my dad, que mi papá, para él una hamburguesa de McDonald's es una hamburguesa gourmet, and for him, a McTrio is a gourmet burger. a él le cala gastar dinero en un restaurante con comida buena. He doesn't want to like, or he doesn't like to spend a lot of money on fancy food. ¿Por qué? Porque no le gusta, no es su deseo, entonces no quiere que su tesoro vaya a eso. Because he doesn't like it. It's not where he wants his treasure to go. Pero vamos a decir, usando una vez más el ejemplo de mi papá, But let's say, and once more we will use the example of our dad. su pasión de joven y adulto cuando tenía la capacidad era surfear. His passion when he was young and when he had the capacity to was to surf. Entonces el invertir en una tabla de surf es costoso, pero para él era un gozo porque es un deseo. And to invest in a good surfboard might be pricey, but he did it with joy because it was something he enjoyed. Cuando tú amas algo, no te duele invertir en ello. When you love something, you don't mind investing in it. Yo jamás quiero que demos diciendo, ay, es que tengo que dar.
I never ever want us to give because we think, oh, No, I need to give. que demos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos a Dios diciendo, yo te amo por encima de todo y a mí me encanta poder invertir en la iglesia, me encanta poder invertir en los demás y me encanta poder invertir en tu reino. But that we would take our money, our time, and our resources, and that we say to God, I love to invest in your church. I love to invest in your kingdom. Hay tres talentos que There- podemos invertir en el reino de Dios. There are 3 talents that we can invest in the kingdom of God. Son nuestros dones, Those are our gift, nuestro dinero our money, y nuestra disposición. and our disposal. O otra forma de decirlo es nuestro talento, es nuestro tesoro y es nuestro tiempo. And put in other words, it would be our talent, our treasure, and our time. Entonces, una forma fácil de saber si tienes dioses ajenos, Now, an easy way to figure out if you have other gods, si estás honrando a Dios por encima de todo, and if you are honoring God over everything, es hacerte estas tres preguntas. is to ask yourself these 3 questions. ¿Cómo utilizo mi tiempo? How do I use my time? ¿Cómo utilizo mis talentos? How do I use my talents? ¿Cómo utilizo mi tesoro? And how do I use my treasures? Esto me lleva al título de esta serie. And that is what takes us to the title of this series. Cuando amamos a Dios When we love y God queremos honrar a Dios, and we want to honor God, reconocemos que queremos darle lo primero y lo mejor. we recognize that we want to give Him the first and the best. Y queremos en estas tres áreas, en este año, darle lo primero y lo mejor a Jesús. And we want to, in these 3 specific areas, to give our best to Jesus. Iniciar el año con este propósito. Jesús merece, no las sobras, merece lo primero de mi tiempo, de mi talento y de mi tesoro. And to start off the year with this resolution or this purpose that I want to give God the best of my talents, my time, and my treasures. Entonces, tenemos 3 proyectos que queremos abrazar como una iglesia. 3, a lo mejor no proyectos, 3 cosas. Now, there are 3 areas that we want to embrace as a church. El primero, The first ¿cómo one. honramos a Dios dándole lo primero de nuestro tiempo? How do we honor God by giving Him the first of our time? No quiero que levantes tus manos, We o tu don't want you to mano, raise your hand, pero ¿cuántos de aquí no han desarrollado un hábito de lectura de la Biblia antes de cualquier otra cosa? No levanten tus manos. but how many of you here have developed a habit, a daily habit of reading the Word before anything else? ¿Listo para un momento de confesión pastoral? Are you ready for a moment of pastor confessions? Yo no tengo este hábito. I don't have that habit. Yo leo la Biblia en el transcurso del día, I read my Bible during the day, a veces en la noche, sometimes in the evenings, pero no recuerdo tiene mucho tiempo que no leo la Biblia en la mañana antes de hacer cualquier otra cosa. but it's been a long time since I last read my Bible in the morning ¿Y before sabes cuál doing es la anything else. convicción que Dios me está dando? And you know what is the conviction that God is Si placing in tengo my heart? energía para abrir Instagram If I have the energy to open up Instagram a las 6:30 de la mañana, que es cuando me despierto, 6:15 de la mañana, at 6:30, 6:15 in the morning, which is when I wake up, ¿cómo no voy a tener 5 minutos para dedicarle a Jesús en oración y lectura bíblica? how can I not have 5 minutes to dedicate to Jesus with the word and prayer? Entonces hagamos esto. So let's do this. Todos en Horizonte vamos a hacer esto. Everybody here in the church, we're going to do this. No es imposible, And it's not impossible. no es difícil. It's not Y difficult. con la ayuda de todos nosotros nos vamos a inspirar a poder hacerlo. And with the help of all of us, we will be able to do this. Vamos a darle los primeros 5 minutos del día a Dios todos los días de este mes. Let's give God the first 5 minutes of our day every single day this month. Y vamos a leer juntos el Evangelio de Mateo. And we're going to read together the Gospel of Matthew. Empezando mañana vamos a leer Mateo 1. And starting tomorrow, we will read Matthew 1. Son 28 capítulos en Mateo. There are 28 chapters in Matthew. Entonces te da la oportunidad para que se te vaya el avión 2 veces. So you have the chance to slack off twice.
Tienes dos ahí comodines. You have two lifesavers. Y vamos a nosotros como una iglesia a estar poniendo imágenes en redes sociales para recordarte, para animarte And todos as los a días. church, we will also be placing images on social media Y to remind you lo que every day. Dios te esté hablando, quiero que lo compartas usando el hashtag, particularmente en Instagram, donde sirven más los hashtags, los primeros 5. Okay, and what you are learning and what God speaks to you during these times, we would like you to post it on your social media, specifically on Instagram, with the following hashtag. Hashtag los primeros 5 el número. Hashtag the first 5, with 5 being a number. Entonces es una forma de ver lo que Dios le está hablando a las demás personas, And it's a way of seeing what God is speaking to other de people animarnos mutuamente. and to encourage each other. ¿Sabes qué es increíble acerca de esto? You know what's awesome about this? Toma 21 días formar un hábito. It takes 21 days to form a Y habit. quizá con esta pequeña resolución And perhaps with this tiny resolution, generemos un hábito que perdure meses y años y décadas y que absolutamente transforme el resto de nuestras vidas, porque decidimos en el 2017 poner a Jesús primero. and that this may transform our next days, months, years, decades, because we in 2017 made the resolution to give God the first of our time in the morning. Mi oración es que esto me ayude a mí personalmente a desarrollar el hábito de por vida de regalarle a Jesús los primeros 5. And my prayer is that with this, I will also develop the habit to give God the first 5 minutes of my day, every Dos. day. Number 2, Lo primero de nuestro talento. the first of our talent. Todos tenemos habilidades, We all have gifts. todos tenemos dones. We all have abilities. Y lo que quiero es que busquemos este mes la forma de utilizar uno de esos dones y talentos para Dios. What I would like you to do is that this month, find a way to use one of your talents for God. Y puede ser a lo mejor para servir a otra persona. It could be to serve someone else, Entonces vamos a dar unos cuantos ejemplos. and we will see a few examples. Si eres creativo, si te gusta el arte, If you're creative and you like the arts, crea algo para Dios. create something for Si lo tuyo God. es dibujar, dibuja algo para Dios. If your thing is drawing, draw Si lo something tuyo for es God. escribir, escribe algo para Dios. If writing is your thing, write something for Si lo God. tuyo es componer música, compone una canción para Dios. If composition is your thing, compose a song for God. A lo mejor trabajas en una tienda, en un Oxxo, en un Calimax. Maybe you work at a store, at an OXXO, or at a grocery store. Ahorra un dinerito Save up some money, y cuando veas una persona en necesidad, and when you see a person in need, págale su despensa. help them out with their groceries. Y diles, Dios te bendiga, Jesús te ama. And tell them, God bless you, Jesus loves ¿Te you. imaginas? Can you imagine? Estaba leyendo el Facebook del pastor Jaime Foot I was reading the Facebook of Pastor Jaime Foot, y con todo eso del gasolinazo, and with all of this, with the huge gasoline price increase, Dios mío, oh boy. él puso algo que me encantó, dijo, ¿qué si nosotros como cristianos nos dedicamos a orar por el gobierno y tratar bien a los pobres trabajadores de las gasolineras, que no es su culpa, What que if todos we están all- enojados con ellos? Why, instead of complaining about the government, why don't we focus on treating nicely the workers at the gas stations, because everybody's hating on them right now? Ver la forma de bendecir a alguien de una manera muy específica, muy especial. Let's find the way to bless someone in a very specific and a A very lo mejor special Dios te ha way. dado dones tecnológicos. Maybe God has given you Sabes technological arreglar gifts. computadoras. You know how to fix Sabes computers. remover virus. You know how to take out Tú eres viruses. un regalo. You're a gift. Usa tus habilidades para bendecir a otra persona. Use your gifts to bless another person. Es número 2. So that's number Darle a Dios 2. lo primero de nuestro talento. To give God the first of our talent. Y número 3, ya les hemos dicho varias veces. And number 3, which is what we have said multiple times, Darle lo primero de nuestro tesoro. to give the first of our treasure. El 15 de enero, en 2 semanas, vamos a hacer una ofrenda especial. On January 15th, which is in 2 weeks, we will take a special El offering. próximo domingo les vamos a dar a conocer los diferentes proyectos que tenemos. And on next Sunday, we will talk to you about the different projects this year. Y mi oración es que podamos hablar en familia And my prayer is that we may be able to speak together y as a decir family. cómo podemos al inicio de este año honrar a Dios dándole lo primero y lo mejor. And say together,
together this year, how can we give to God so that we may be able to give him our first and our best? Y con eso llegamos al pasaje. Esa fue una pequeña introducción. And now we've reached the passage. This was just a small intro, Lo vamos a ver brevemente. but we will see it briefly. Si quieres, empezando desde versículo 2, dice: tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra, y al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda y no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces explico el concepto de lo primero y lo mejor. What we just read right now was verses 2 through 5 of Genesis chapter 4. Now we will explain what we mean by giving the first and the best. Es curioso. Now this is curious. Muchas personas se preguntan por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y recibe la ofrenda de Abel. Many people have asked themselves, why would God reject Cain's offering and accept Abel's Y hay offering? personas que creen que es porque Dios quería un sacrificio animal. And there are some people that believe that this is because God wanted an animal Y sacrifice. suertudo Abel tenía animales. And lucky Abel had animals, Y pobrecito Caín no tenía animales. and poor Cain did not. Pero la Biblia nos dice en la ley que había diversas ofrendas que se podían dar de trigo, de frutos, de especias. But the Bible tells us in different passages that there were different offerings that could be given, such as wheat, such as spices. Entonces no era porque Abel dio un animal y Caín dio fruta. So this wasn't because Abel gave an animal and Cain gave fruit. La única diferencia que vemos es que dice que Caín dio de sus cosas, pero Abel dio de las primeras, de la primer camada de ovejas, y la más gorda, es lo que dice la Reina Valera. The only difference we can find is that Cain simply gave part of his fruits, but Abel gave the first, the best, and his fattest calf from his first breeds. La diferencia es que Abel escogió lo mejor que tenía y Caín dio las sobras. The difference was that Abel chose the best he had and Cain only gave the leftovers. Esto es lo que Dios establece de pasta a pasta en toda la Biblia. And this is what God says from cover to cover throughout the whole Bible. A mí no me traigas las sobras. Don't give me your leftovers. A mí me das lo primero y lo mejor. Si me quieres honrar a mí, dame lo primero y lo mejor. If you want to honor me, you need to give the first and the best. Ahora, me encanta eso acerca de Dios. And I love this about God. Que para Dios es cuestión del corazón. That for God, it's a matter of your Dice heart. que no se agradó de no se agradó de Caín, hizo ofrenda, y sí se agradó de Abel, hizo ofrenda. He said he was not pleased with Cain and his offering, but he was pleased with Abel and his offering. Es cuestión del corazón. It's a matter of the heart. Que Caín no tuvo el corazón correcto That Cain did not come with the right heart. y Abel tuvo el corazón correcto. And Abel came with the right heart. Porque él le dijo, no, Dios no merece lo último. Abel said, God doesn't deserve my scraps. Y lo que sucede dentro de la iglesia es que a veces esto sucede. And what happens in the church is that sometimes we see the same exact attitude. Que llegamos a la iglesia y tenemos esta mentalidad: ¿cuánto me sobró de la quincena? That we arrive at church and with the mindset of saying, let's see how much was left over of my paycheck. ¿Cuánto puedo dar sin que sea un sacrificio? How much can I give without it being a sacrifice? La Biblia muestra de principio a fin que el dar a Dios debe ser un sacrificio. The Bible shows from beginning to end that giving to God must be a sacrifice. La palabra ofrenda viene del concepto sacrificio. The word offering comes from the concept of sacrifice. David dijo: yo no le voy a dar algo a Dios que no me cueste nada. David said, I will not give God something that costs me nothing. Por eso es tan bueno Dios. That is why God is so good. Porque ¿sabes qué? Because you know what? Dios pudo haber dado una tarifa. Una tarifa. God could have given us a fee. Si me quieres honrar, dame $1,000 al mes. If you want to honor me, give me $1,000 a Y month. para algunas personas, fácil. For some of us might be Y algunas easy. personas sería imposible. For some of us might be impossible. Pero no es lo que dice Dios. But that's not what God says. Dios dice: dame de tal modo que sea evidente que me amas.
He says, give to me in such a way that it is evident that you love Y me. está Jesús afuera del templo Jesus was outside the temple con sus discípulos. with his Y disciples. llegan personas llenas con bolsas de dinero And people arrived with huge bags of y money. las echan ahí en el And they would altar. toss them on the Y altar. todos los discípulos decían, no manches. And the disciples would say, holy moly. Eran personas de clase media baja los discípulos, entonces para ellos ver tanto dinero decían, ¿de dónde sacan tanto dinero? The disciples were a low middle class people, so them seeing so much money, they're like, whoa, this is a Pero Jesús decía, lot. no. Ellos están dando de su abundancia. And Jesus said, wait, take it easy. They're giving from their abundance. Eso no les está costando. That costs them Y nothing. llega una viuda And a widow comes con 20 pesos with 20 pesos. y dice, ella está dando más que todos. And Jesus said, she is giving more Porque than ella no está anybody. dando de su abundancia, ella literalmente está dando todo lo que tiene. Because she is not giving out of her abundance. She literally is giving everything. La ofrenda que bendice el corazón de Dios es la ofrenda que nosotros ofrecemos diciendo, Dios, tú eres más valioso para mí que esto. The offering that blesses the heart of God is the offering that says, God, this is all I have, but this is yours. Algunas personas aquí jamás se han dado el honor de poder honrar a Dios de esa forma. Some people here may not have been given the honor yet to love in that manner. Explico el concepto de lo que el Antiguo Testamento llama las primicias, que es lo que hizo aquí Abel. Now, let me explain to you what the Old Testament presents to us as the first fruits of Abel. Y nada más para que sepan cómo lo aplicaba Israel. And just so you would know how Israel applies this. En Horizonte no hablamos mucho del diezmo. In the church, we En rarely Horizonte. speak, in Horizonte, we rarely speak about tithing. Y la razón no es que estamos en contra del diezmo. And that doesn't mean that we're against tithing. Simplemente no lo veo como el principio que predomina la Biblia acerca de cómo le damos a Dios. It's simply not the principle we see that predominates in the Bible when it speaks about giving to Lo que God. predomina es ese concepto de darle lo primero y lo mejor. What predominates is this concept of giving the first and the best. Pero lo que hacía Israel es que daban 3 diezmos. But what Israel would do is that they would give 3 tithes. Entonces, si quieres hablar del diezmo, pues eran 3. So if you want to speak about tithing, it was 3 tithes. Era uno para los trabajadores del templo, los levitas y los sacerdotes. One was for the workers of the temple, which were the Levites and the priests. Se convertía en su salario para que ellos pudieran trabajar. That would become their salary so they would work. Un diezmo era para el templo en sí, para poder construir y reparar y lo que fuera del templo. One of the tithes was for the temple itself, for the maintenance and keeping everything going. Y un diezmo cada 3 años era para los forasteros, para los pobres, para los necesitados y los desamparados. And the third tithe, which was every 3 years, would be for the beggars, the homeless, and the people that were abandoned. Entonces el judío daba 23% de sus entradas en bruto, porque eran, ¿cómo se dice? Agricultura, eso lo daban a Dios. So the Jews would give 33%, 23% of their gross income. In their times, it was crops to Jesus. 2 de 10% al año y una de 10% cada 3 años, por eso 23. 2, which were 10% per year, 2 of those, and 1 10% every 3 years. Y lo que hacían con algo que se llamaba las primicias, And what they would do with something that was called the que eso first era fruits, aparte del diezmo, that was something besides of the offering, es que cuando recibían la cosecha, was that when they would receive their crops, the harvest, hacían un acto de fe. they took a leap of faith. Y lo que decían es, sin saber cómo me va a ir en todo el año, And they would do this without knowing how the rest of the harvest would go. le voy a dar lo primero de la cosecha a Dios. I'm going to give the first of my harvest to God. No sé cuántos aquí son agricultores. I don't know how many here are in agriculture. Nadie, yo no. Bueno, a lo mejor unos cuantos. Maybe a few, we're not. Pero lo que entiendo es que la cosecha es un proceso de semanas o meses. But what I understand is that the harvest is a process that takes weeks and months. Que las primeras semanas que estás cosechando, no toda la fruta está madura, entonces no puedes cosechar todo. And the first weeks of the harvest, not all of the fruit is ripe, so you can't harvest all at once. Y lo que hacían es que de los primeros frutos
So what they would do is that the first fruits, le daban a Dios. they would give those to God. Y lo que decían es, esto es un acto de fe. And they would say this is a step and an act of faith. Mi vida está en tus manos. My life is in your hands. No sé si va a llegar una plaga. I don't know if a plague will come. No sé si va a salir mal la fruta al final. I don't know if the last fruits will be bad. Pero antes de cualquier cosa voy a honrar a Dios. But before anything else, I will honor God. Uno pensaría que se esperarían hasta que tuvieran toda la cosecha para que supieran exactamente cuánto tienen y entonces dar una ofrenda. One would think that they would wait until they had all of the harvest. That way they could see what they have and afterwards give their offering. Pero entonces ahí están excluyendo la fe. But doing that, they would exclude faith. Debemos de dar de tal modo que nos causa a ejercer la fe. We need to give in such a manner that it causes us to exercise our faith. Que literalmente digamos, voy a dar esto We should literally say, I'm going to give y this, si Dios no respalda no sé cómo le voy a hacer. and if God doesn't back me up, I don't know what I'm going to do. Voy a dar esto I'm going to give this en fe in faith de que Dios quiere proveer, that God wants de to que Dios provide, va a proveer. and that God will provide. Y seguimos viendo. And we will keep reading the passage in Genesis. Dice versículo 6. We'll keep on reading from verse 6. Perdón, me brinqué una parte en mis apuntes. Entonces debemos de dar de tal forma que refleja fe. But before so, we need to remember that we need to give in such a way that it reflects our faith. Eso es lo que dice en Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios. Él es lo primero, le damos lo primero y lo mejor. And that's what the passage in Matthew says, that we need to seek first the kingdom Y of God. cuando We need to damos give our first. al principio del año, And when we give at the beginning sin of the saber year, exactamente cuándo tendremos el resto del año. without knowing exactly how the rest of the year will go, Eso es lo que estamos diciendo y escúchame bien. and this is what we're saying, and please pay attention. Yo voy a depositar mis bienes en manos de Dios I will deposit my goods in the hands of God, y voy a confiar que Él va a proveer. and I will trust that He will En vez provide. de mantener mis bienes So instead of holding on to my y goods yo preocuparme por proveer, and myself worrying about providing, yo prefiero honrar a Dios y poner mi seguridad en manos del Creador del universo que yo luchar en mis propias fuerzas para proveer para mi familia. I prefer to honor God and place my trust in the creator of the universe than to try to take care of this on my own. Dios no es pobre. God's not poor. Dios tiene todo lo que necesita. God has everything you need. No le damos a Dios porque Él necesita algo de nosotros. We don't give to God because He needs something from us. Le damos porque solamente en el contexto de la generosidad podemos comprobar su generosidad y su provisión. We give because only in this context of generosity can we experience His generosity. Y cuando damos estamos diciendo, yo confío, Dios, que tu plan para mis finanzas es mejor que mi plan para mis finanzas. When we give, we say, God, I trust that your plan for my finances is better than my plan for my finances. Continuamos en la historia. We're going to keep on reading. Dice que Dios rechaza la ofrenda de Caín. And it says that God rejected Cain's offering. Versículo 11 y 12, y creo que se me olvidó pasar el 12, entonces a lo mejor 12 no está en pantallas, pero dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra no te dará buenas cosechas por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Entonces Dios no solamente rechaza la ofrenda de Caín, Now we see in verses 11 and 12 that God not only rejects Cain's sino que offering, dice, porque decidiste no honrarme con tus primicias, yo no te honraré permitiendo que la tierra produzca para ti. and God tells Cain, because you did not honor me with your first fruits, I will not honor you by allowing the earth to give forth fruit Hay for you. personas aquí que sus problemas económicos están directamente ligados a su falta de obediencia en creerle a Dios y darle lo primero y lo mejor. There are people here whose economic and financial problems are directly linked to their lack of trusting God with their first fruits. Termino con esto me voló la cabeza. And we're going to close with this, and this blew my mind. El nombre Caín The name Cain significa acumular. means to accumulate. Qué loco, ¿no? That's kind of crazy. El nombre de Caín significa acumular.
The name Cain means accumulate, y el nombre Abel significa vaciarse. and the name Abel means to be empty. Es como si Dios le dijera a Caín: tú buscas acumular, pero porque no me honras, la tierra no producirá. It's like God saying to Cain, hey, you seek to accumulate, but because you did not honor me, the earth will not bear fruit for you. Ageo dice exactamente lo mismo, Ageo 1 del 3 al 6. Dice, Haggai says exactly the same thing. We'll read Haggai 1 from 3 to 6. Dice, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué ustedes viven en casas lujosas mientras que mi casa permanece en ruinas? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Haggai says the following. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, it is time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat, but you do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm, and he who earns wages to put into a bag with holes. Cuando no honras a Dios con tu dinero, When you do not honor God with your money, tu dinero no rendirá. your money won't last. Eso es un principio. And that's a principle. No estoy hablando de doctrina de prosperidad. I'm not speaking about prosperity Doctrina doctrines. de prosperidad es: si tú le das a Dios, Dios está forzado a multiplicar ese dinero y a darte más. The doctrine of prosperity says if you give to God, God is obligated to multiply that money and give you back even more. La Biblia sí habla de la ley de la siembra y la cosecha. Cuanto más siembras, más cosechas. Yes, the Bible does speak about sowing and harvesting. The more you sow, the more you will reap. Pero no damos para que Dios nos dé más dinero. But we do not give so that God would give Porque us more si el money. caso es el honrar a Dios y decir yo te amo a ti más que al dinero, Because if the case were to say, I love you, God, I honor you, God, and I love you more than money, entonces dar simplemente para recibir está mal. then giving in order to receive is wrong. Pero aquí les va. But here goes. Jamás rendirá tu dinero cuando no honras a Dios con tu dinero. Your money will never last if you do not honor God with your Y money. ustedes saben exactamente lo que me refiero. And you know exactly what I'm talking Que about. recibes tu quincena When your paycheck y comes estás como in que- and you say yes, y para el martes and by Tuesday, estás como que lo metí a una bolsa con agujeros you're saying, I just put it in a bag with holes. y literalmente estás abriendo tu cartera. And you open up your wallet Oye, vieja, ¿agarraste mi dinero? and you say, hey, wife, did you grab my money? No. No. ¿Qué le pasó? What happened to it? Y es lo que dice Ageo. And that's what Haggai says. Has invertido en tu casa y mi casa está en ruinas y por eso siembras mucho y no sacas comida, bebes y no te sacias, comes y no estás lleno, tu dinero lo metes en un saco roto. You've invested in your house and it's in ruins. You sow and you do not harvest. This is what Haggai says about the bag filled with holes. Cuando honras a Dios, no siempre te da más dinero, pero siempre te da suficiencia. When you honor God, He doesn't always give you more money, but He always provides enough. Cuando tú honras a Dios, Dios se encarga de tu provisión And when you honor God, He takes charge of your provision. y entras a un estado de bendición. And you enter a state of blessing. Termino con esta historia. We're going to close with this story. Cuando Jesús estaba alimentando a los 5,000, When Jesus was feeding the le 5,000, pregunta a un discípulo: hey, hay que alimentarlos. He asked a disciple and said, hey, we need to feed them. Y el discípulo llamado Felipe le dice: si tuviéramos 200 denarios, no sería suficiente para que cada quien comiera poquito. And the disciple, whose name was Philip, said, even if we had 200 denarii, it would not be enough for everyone to eat at least a little. Un denario era el pago que le dabas a una persona de construcción, un albañil por un día. A denarii was the sum that you would give as a paycheck to someone who worked in construction. Entonces vamos a decir, a un albañil le pagas aproximadamente 400 pesos el día. So let's say Approx. to a
a builder, someone that works in construction, you pay them 400 pesos a day. Ugh. 200 denarios serían 80,000 pesos. So 200 denarii would be 80,000? 80,000. 80,000 pesos. Entonces los discípulos dicen, aunque tuviéramos 80,000 pesos, no sería suficiente para que cada quien comiera poco. So the disciples said, even if we had 80,000 pesos, it would not be enough for everybody to eat a little. Piénsalos, 5,000 hombres, So think about it, 5,000 men, mujeres, niños, vamos a decir, son 20,000 personas. plus their women and children, let's say around 20,000 people. 80,000 pesos serían 4 pesos por persona. 80,000 pesos would be 4 pesos per person. Entonces dice, ok, si tuviéramos 80,000 pesos, les damos media maruchan a cada persona. So let's say if we had 80,000 pesos, we'll give them half a top ramen for each person. Y Jesús dice, no. ¿Qué tienen? Jesus said, wait. What do we have? Y llegan y le dan 5 panes y 2 peces. And a child comes and gives 5 loaves of bread and 2 Y fish. dice, este muchacho, este niño, eso es lo que trajo. Y él estaba compartiendo todo lo que él trajo para él. And they said, this child, this boy, this is what he brought, and he is giving everything, which is what he brought for himself. Él dio lo primero y lo mejor. And he gave the first and the best. Dijo Felipe, si tuviéramos 80,000 pesos, no alcanzaría para que cada quien comiera poquito. Philip said, even if we had 80,000 pesos, it would not be enough to give even a little bit to each person. Y Jesús multiplica y dice que comieron cuanto quisieron. And Jesus multiplied, and it says in the Bible, they ate until they were satisfied. En manos de Jesús rinden más 5 panes y 2 peces que 80,000 pesos. In the hands of Jesus, 2 fish and 5 loaves are more than 80,000 pesos. En las manos de Jesús, confiarlo con tus finanzas, Dios puede hacer más con menos. In the hands of Jesus, if you trust him with your finances, he can do more with less. Pero si somos como Caín, que somos acumuladores, que estamos abrazando nuestras finanzas y estamos diciendo, yo necesito proveer para mi familia, yo necesito proveer para mis But necesidades. if we're like Cain and we hold on to everything, we hold on to our things, say, I need to hold on to this, I need to provide for myself, I need to provide for my family. Dicen, ok, te doy 80,000 pesos y cada quien que coma media maruchan. And just say, well, okay, well, I'll give you your 80,000 and each one will have a half a top ramen. O si le damos lo primero a lo mejor, Él se encarga de proveer de tal manera que lo que comemos nos sacia, que lo que bebemos nos quita la sed, que el dinero que ganamos nos rinda. But if we give him our first and our best, he takes charge that the food is enough, the drink is enough, and that we don't put our money in a bag of holes. El 15 de enero es nuestra oportunidad January 15th will be this de opportunity for traer us nuestros 5 panes y nuestros 2 to peces. bring our 5 loaves and our 2 fish. ¿Sabes? Estaba hablando con mi papá de esto And I was speaking to my dad about y this. me dijo, enero es el peor mes para hacer algo así. And he said, January is the worst month to do this. Y me cayó el 20. And I realized, Si es el peor mes, entonces es el mejor mes. well, if it's the worst month, maybe it actually is the best month. Porque si una ofrenda es un sacrificio, Because if an offering is a sacrifice, podemos sacrificar en estos meses que ya pasó el aguinaldo, ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo, ya pasó. we could sacrifice on these months where our bonus has disappeared. We have spent everything on Christmas and the Guadalupe Reyes has passed. Ponte de pie conmigo, por favor. Please stand with us. Quiero que repitas esto, va a estar en pantallas. Lo vamos a hacer en español y después en inglés. We would like you to repeat something after us. We will have it on the screens. First, we will do it in Spanish, and then we will do it in English. En inglés it won't be on the screen. English will not be on the screens, but I will read it Si slowly. puedes poner, por favor, la última cita, Javi. Quiero que leamos esto y más bien que repitan después de mí y que lo creamos de todo corazón. We want you to read and repeat after us, and that you would truly believe this with your heart. Repite después de mí. Now repeat after him in Spanish and then after me in English. Cuando le doy lo primero y lo mejor a Dios, estoy declarando que Él es más valioso que cualquier cosa que la vida me pueda dar o la muerte quitar. Esa es mi oración para esta serie. Que nuestra
ofrenda de lo primero y lo mejor es una declaración del valor que Dios tiene para nosotros. And that is our prayer for this series, that as we are about to say, that we might give our first and our best to Jesus. Now, we'll say it in English, repeat after me. When I give God the first and the best, I am declaring that He is more valuable than anything that life can give or death take away. Mi oración es que analicemos nuestro corazón My prayer is that we would search our hearts. y que a lo mejor no ha sido el problema de escasez, And perhaps scarcity hasn't been the problem. sino de que no rinde. The problem has been that things don't last. Y te rascas la cabeza. And you might be scratching your head saying, Dices, ¿qué es lo que está pasando? what is going on? ¿Por qué no me rinde? Why do things not last? Y Dios le pregunta a Caín, And God asks Cain, ¿por qué estás tan enojado? why are you so angry? Serás aceptado si haces lo correcto. You shall be accepted if you do what is right. Y sabes, si tienes tiempo en Horizonte, no hablamos seguido del dinero. Now, you know, if you've been in Horizonte for a while, that we don't very often speak about money. Pero hay algo en mí que dice, ¿será sano eso? But something in me says, is this a healthy thing? Porque la razón que no lo hacemos es que lo que mucha gente tiene en contra de la iglesia, que no es cristiana, dicen, y solamente quieren mi dinero. The reason we don't do it too often is because many people have the mindset that the Christian church, they only want money. No queremos tu dinero. And no, we don't want your money. Queremos honrar a Dios. We want to honor God. Queremos obedecer a Dios. We want to obey God. Queremos ponerle como lo primero y como lo mejor. And we want to put Him as our first and our best. Y mi oración es, a lo mejor, lo que yo quiero es que nadie de aquí se sienta culpable. My prayer is, and I ask you this, we don't want anybody here to feel guilty. Quizá nosotros como iglesia no hemos hecho el mejor trabajo para educarles de qué es lo que la Biblia dice acerca del dinero. Perhaps we as a church haven't done the best job in teaching you about what are our first and best in our finances. Pero hoy But estamos aprendiendo. Today El is próximo the day. domingo aprenderemos. And we will learn next Sunday too. Y hoy es un buen día, And today is a good day. iniciando el año We're starting the year para aprender. to learn. Dios no es honrado por las obras. God is not honored by our works Las sobras. or our leftovers. Dios es honrado cuando le damos lo primero y lo mejor. God is honored when we give Him our first and our best. Entonces vayamos a casa So let's go home y preguntémonos, and let's ask ¿cuáles ourselves, son mis 5 panes y mis 2 peces? what are my 5 breads and my 2 fish? ¿Cuál es mi contribución? What is my ¿Cuál es contribution? la diferencia que yo puedo hacer? What is the difference I can make? ¿Cuáles son mis 20 pesos si soy What are viuda? my 20 pesos? ¿Cuál es mi aportación? What can I give? ¿Cómo puedo yo formar parte de lo que Dios está haciendo a How través de la can I iglesia? form a part of what God is doing through the church? Oremos. Let's pray. Padre, te doy gracias porque nos honras Father, we do thank you because you honor us con la oportunidad de honrarte a ti. with the opportunity to honor you. Padre, ayúdanos a no dar por manipulación o porque nos sentimos mal, Father, help us not to give because of manipulation or because we feel bad, sino porque te amamos y queremos dar con gozo. but because we love you and we want to give with joy. Somos tan agradecidos porque tú diste para nosotros lo primero y lo mejor, nos diste a Jesús. We are so thankful because you gave for us your first and your best. You gave us Jesus. Y en respuesta a tu provisión, And in answer to your provision, nosotros queremos responder en adoración a través de nuestras ofrendas. we want to answer through worship with our En nombre offerings. de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Vamos a adorar a Jesús. Let's worship the Lord.